Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre la salud de la economía mundial. Estamos a las puertas de una nueva recesión. Para ello contamos con dos expertos, dos economistas, Javier Núñez, quien nos acompaña desde México, y Paulo Guido, quien nos acompaña desde Argentina. A ambos, muchísimas gracias por estar en Razón de Estado. Javier, quisiera iniciar contigo. Sin duda alguna, uno de los principales problemas, si no es que el principal problema que enfrentan los consumidores y la economía mundial es la inflación. Un fenómeno que se creía superado por la mayoría de los países occidentales en los últimos 30 años. ¿Por qué estamos ante los niveles inflacionarios más altos de los últimos 40 años? ¿Se debe a la intervención, a las agresivas intervenciones que hicieron los bancos centrales y los gobiernos para enfrentar la pandemia en el 2020? ¿Cuál es tu diagnóstico al respecto? ¿Qué tal, Paul? Gracias por la invitación. Es una mezcla de factores. Por un lado, la pandemia en algunos países fue atendida mediante el otorgamiento de apoyos con recursos fiscales de manera cuantiosa, particularmente países como Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa. En segundo lugar, ha habido una modificación muy importante, una alteración en el funcionamiento de las cadenas de suministro a nivel internacional. Y en tercer lugar, tenemos una guerra, un conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que ha venido también a generar problemas de abasto de diversos productos fundamentales para la industria a nivel mundial. Ahora, Pablo, los bancos centrales en estos momentos están tratando de contener esa inflación. En un inicio no admitían que la inflación iba a ser un problema, que iba a persistir, y pareciera que recién han tomado conciencia de que pues, este es un fenómeno de más largo alcance de lo que originalmente habían pensado. ¿Van a ser exitosos en contener esa inflación o vamos a vivir algunos años más con este problema? A ver, vamos a tomar el caso de Estados Unidos, ¿sí? Que emite la moneda más importante por ahora del mundo. Desde finales de 2019 hasta hoy, la cantidad física de billetes, eso que los economistas llamamos base monetaria, ¿sí? Lo que se imprime en el Banco Central, aumentó en estos casi 3 años 75%, ¿sí? Acumulado. Eso te da un aumento anual de casi 25%, ¿ok? Pero la cantidad de circulante que fue a parar a las manos de las personas es un poco menor, porque parte de la emisión monetaria va a las reservas de los bancos habitualmente. Entonces, ese circulante que está en manos, ese dinero adicional que fue a parar a manos de la gente, aumentó 35% en estos casi 3 años, lo cual hace un aumento del 10% por año, que es más o menos la inflación anualizada que está teniendo hoy Estados Unidos, ¿sí? Ahora tu pregunta, ¿van a tener éxito o no las políticas monetarias de la Reserva Federal? Yo creo que sí. O sea, ya se está descontando que este apretón monetario que está haciendo la Reserva Federal, en un principio, el apretón monetario por dos vías, ¿no? Por la suba de la tasa de interés y por el desarme de lo que se llama la hoja de balance del Banco Central, retirando el dinero que antes había, digamos, cuando compra títulos públicos o títulos privados, había lanzado al mercado hace un par de trimestres. Esa contracción monetaria está teniendo un efecto, ya se ve en términos de actividad económica. El primer trimestre de este año, comparado con el último del año pasado, ya dio recesivo, ¿sí? 1.6 según la tercera estimación que hacen las oficinas públicas de Estados Unidos. Y por otro lado, lo estamos viendo en la caída de los precios de los commodities, por ejemplo, ¿sí? Recordemos, a ver, a pesar de la guerra, como dijo Javier, que eso generó algunas disrupciones en algunos mercados en términos de precios, por faltantes, el precio del petróleo había llegado hasta hace poco a $125, hoy está en $100, ¿okay? O sea, estamos viendo, los precios de los granos, soya, trigo, maíz, han bajado ya 10% respecto al récord. Entonces, lo que estamos viendo es que ese apretón monetario está teniendo éxito. Y además recordemos, a ver, déjame un punto más. En la década del 70 tardaron mucho más años en reconocer el incremento de la inflación que
recién tuvieron que esperar a la llegada de Paul Volcker, un nuevo presidente del Banco Central, para comenzar lo que hoy estamos viviendo en la actualidad. Yo creo que se reaccionó bastante rápido, ¿sí? Ese es el punto. Ahora, Javier, hay quienes critican el actuar de la Reserva Federal y de los bancos centrales alrededor del mundo que están incrementando fuertemente sus tasas de interés. Algunos dicen que la razón de la inflación actual es más por las dos que ya se mencionaban, ¿no? La guerra y cómo se vieron afectadas las cadenas de distribución en el mundo. Y que poco tuvo que ver la política monetaria. Y en ese sentido dicen lo que están haciendo los bancos centrales ahorita es incorrecto. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, yo creo que no hay que olvidar que en Estados Unidos se sigue un doble objetivo. Y hablo de Estados Unidos porque es la economía líder para Occidente. Las otras de la Reserva Federal siguen el objetivo de crecimiento y también de combate a inflación. Entonces, lo que ellos están haciendo es tratar de desacelerar la economía por la vía de reducir la liquidez y por la vía también de elevar la tasa de interés. Esa sería la receta ortodoxa. El problema que tenemos es que no sabemos si efectivamente va a funcionar. Yo soy mucho más escéptico que Pablo. Si bien es cierto, ya se ven algunos resultados. $100 el precio de barril en el mes de julio, en el verano, en Occidente, en la parte norte del planeta, es un precio sumamente elevado y creo que no visto en décadas, ¿no? Entonces, no es seguro hasta dónde se van a reducir los precios de ciertos indicadores clave, particularmente la energía. Tenemos un problema. Yo pienso que Vladimir Putin está siguiendo una estrategia aguantando, quiere esperar a que llegue el invierno occidental, particularmente en Europa, y ya estamos en el mes de julio y ya nos faltan un par de meses para que empiece la baja de temperaturas en Europa. Si Europa no está preparada para reemplazar el suministro de energía, gas natural, petróleo de Rusia, pronto vamos a tener probablemente una extensión del conflicto y una extensión de la inestabilidad, problemas para restaurar las cadenas de suministro y yo creo que todo eso pone en riesgo que lo que se está haciendo en el ámbito monetario pueda tener resultados efectivos en el corto, quizá mediano plazo. Pablo, en ese sentido, la principal amenaza para la economía mundial sería lo que está ocurriendo en Ucrania. ¿Cuál de los dos sería más fuerte y cuál dominaría? ¿Qué efecto dominaría? ¿Lo que están haciendo los bancos centrales o lo que está sucediendo ahí? Y otro fenómeno importante que son los fenómenos climáticos, en algunos casos sequías muy fuertes o bien inviernos sumamente nocivos que están dañando muchas cosechas y que están haciendo también que se incremente el precio de ciertos commodities. ¿Cuál es tu evaluación al respecto? A ver, yo quería decir lo siguiente para entender un poco mejor cómo yo entiendo este proceso inflacionario. La guerra entre Ucrania y Rusia, ¿sí? Generando aumentos en los precios básicamente de los alimentos y la energía, eso no es inflación, eso es un faltante de un producto o de varios productos que está generando un aumento en el precio. O sea, la inflación es por lo que te comentaba al principio. En los últimos 3 años, el Banco Central de Estados Unidos, que emite la principal moneda del mundo, usada por cientos de países, aumentó 75% la base monetaria, ¿sí? Y el circulante aumentó un 10% cada año de los últimos 3. Eso es lo que generó que el índice de precio al consumidor y los índices de precio a la producción aumentaran de manera sostenida. Lo de la guerra, ¿sí? Genera faltantes, que obviamente si vos tenés un faltante el precio va a subir, pero si no se ataca, entonces estamos confundiendo, ¿no? Aumentos de precios por faltantes y aumentos de precios por expansión monetaria. Entonces las soluciones son diversas. Hasta que la guerra no termine, vamos a sufrir esos incrementos en los niveles de precios de alimentos y energía, porque Rusia y Ucrania son productores de esos bienes. Ahora, para atacar la inflación que estamos viendo a lo largo de todo el mundo, que
dada la pandemia, los estados decidieron expandir monetariamente y no bajar algunos gastos para poder financiar toda la ayuda a empresas e individuos. Ese es el apretón monetario necesario. Porque, Paul, a ver, recordemos que en el caso de la Reserva Federal, esto comienza en realidad en el 2001, en septiembre del 2001, con el problema del atentado en Nueva York, que hizo que se decidiera a reducir a casi cero las tasas de interés durante 20 años prácticamente. ¿Sí? Y bueno, este es el resultado, o sea, ese es el problema. Claro, hemos tenido 20 años de una política monetaria sumamente heterodoxa, por ponerlo, por calificarla de alguna forma. Javier, todo esto que estamos hablando actualmente nos lleva, pareciera, a un escenario bastante complicado en los próximos meses. Las bolsas de valores se desplomaron, las criptomonedas están entrando en un invierno, aunque pareciera que están bajo amenaza de desaparecer muchas de ellas. Y varios indicadores económicos ya nos están sugiriendo que podríamos enfrentar una recesión en las principales economías del mundo. ¿Qué tan probable es que se concreten esos temores que pareciera que están teniendo los mercados hoy en día? Mira, el problema que tenemos es que la actual situación es causada por factores de oferta y factores de demanda. La parte de demanda se está atendiendo por la vía de la política monetaria, la contracción monetaria. La parte de oferta está fuera de control, porque arreglar una cadena de suministro no depende de un gobierno, ¿no? Son los mercados. Y el problema que está ocurriendo es que, si bien es cierto, la afectación se da en sectores específicos, esa afectación se da en sectores que tienen un impacto transversal en casi toda la economía. No es nada más el tema agrícola. Ucrania dejó de producir una serie de gases muy importantes para la producción de microcomponentes. Y eso está generando escasez desde equipo de cómputo, equipo electrónico, hasta automóviles en buena parte del mundo. Entonces, el gran temor que hay es que esta situación no pueda ser controlada y que efectivamente lleguemos a un escenario recesivo, no solo en Estados Unidos, sino en más países. Yo no sé si vamos a llegar allá. Lo que sí te puedo decir es que los analistas financieros en las últimas semanas lo que han dicho es que la probabilidad, el riesgo de llegar a una situación recesiva ha aumentado respecto de la percepción que se tenía hace 4 semanas. Y el problema de la inflación es que puedes empezar con una inflación ocasionada por un problema monetario, por un desbalance en algún sector, pero si no acabas con ella rápidamente, se puede volver un problema ya de naturaleza inercial, como los que dieron lugar a los problemas que tuvimos en varios países durante los años 80. Y ahí quisiera precisamente poner la atención en estos momentos. Pablo, de concretarse esa recesión en Estados Unidos, en Europa y otras economías importantes del mundo, ¿cuáles serían los efectos para América Latina? Sobre todo porque si hacemos una comparación del 2008-2009, en esa crisis América Latina estaba mucho mejor posicionada de lo que está hoy en día. América Latina lleva casi 6 años de una crisis económica, de un estancamiento económico en varios de los países, y hoy en día los gobiernos están mucho más endeudados de lo que estaban hace una década. Estaríamos entrando, si es que se concreta la recesión en Estados Unidos y en Europa, a una nueva década perdida para América Latina, sobre todo por el tema de deuda pública y también por el tema inflacionario. Bueno, a ver, aquella década de los 80, que fue la década perdida para Latinoamérica, fue consecuencia de la contracción monetaria y de la suba de tasas de interés de la Reserva Federal después de una década de alta inflación en Estados Unidos. Eso está pasando, estamos iniciando ese camino de ida.
la Reserva Federal. Obviamente que eso va a generar para los países que tengan déficit, para los estados que tengan déficit fiscal, más dificultades en colocar deuda, y probablemente tengan que apelar a otro tipo de financiamiento, como aumento de impuestos o emisión. Y también la recesión que se va a generar, por lo menos en Occidente, va a impactar en Latinoamérica, porque, a ver, acá hay tres problemas que se han generado en muy corto plazo. La pandemia y la guerra, encima de la ola de expansión monetaria de 2 décadas. Entonces ahora estamos recogiendo el barrilete, ¿sí? Con los dos hechos inesperados como la guerra y la pandemia. Eso es lo que está pasando, ¿sí? Probablemente esto que la Reserva Federal está haciendo ahora de contraer monetariamente y aumentar las tasas hubiera pasado, pero en periodo posterior, ¿sí? Creo que la pandemia adelantó todo esto, ¿sí? Hizo que la película fuera más rápido. Y obviamente todo proceso recesivo, y si es más a nivel mundial, le va a afectar a Latinoamérica, como en la década del 30, ¿sí? Los países más abiertos, en Latinoamérica hay menos abiertos, pero los países más abiertos van a sufrir más que los países más proteccionistas, más cerrados. Probablemente Cuba no tenga tantos problemas como Chile, Brasil o Uruguay, ¿sí? O los países centroamericanos que están muy abiertos. Javier, ¿cuál sería el impacto? ¿Qué países en América Latina se verían más afectados por esta posible crisis mundial y cuáles se ven mejores preparados? Bueno, primero yo sí quiero recalcar la probabilidad de que entremos en una recesión internacional existe, pero no es inminente. Segundo, si llegamos a una recesión, habría que ver si es una recesión con inflación o es una recesión donde no creces, pero tampoco los precios están fuera de control. Es muy distinto. Lo peor que nos puede ocurrir es tener inflación y recesión juntos, ¿no? Porque con inflación y recesión lo que vas a tener es un deterioro más acelerado del poder adquisitivo de la población. En tercer lugar, yo diría que los países más expuestos son los que tienen mayores índices de endeudamiento, los que tienen unas finanzas públicas menos sanas. En ese sentido, en el caso de Guatemala ha sido un país, digamos, conservador en el manejo, prudente en el manejo financiero. Yo veo menor riesgo que en el caso de El Salvador, por ejemplo, ¿no? Que mucho se ha hablado de que es un país que está a punto del default, ¿no? Y que además parte del patrimonio lo apostaron al Bitcoin, etcétera. Cuarto lugar, el impacto dependerá de la calidad de las políticas internas que se apliquen, dependerá de la calidad del gobierno, ¿no? Y ahí, pues desafortunadamente en América Latina, pues tenemos serios problemas en algunos países. Bueno, tenemos 30 segundos y quisiera preguntarle a ambos, ¿cuál es la recomendación para familias y empresas ante este panorama que estamos teniendo? Nos quedan 30 segundos, así que sería muy rápido. Javier, empezamos. Hay que ser prudentes con las decisiones de endeudamiento y hacer un plan financiero, tener muy bien controlado el presupuesto, tanto para empresas como para familias. Pablo. Sí, lo mismo. Si los costos financieros van a incrementarse por todo esto que estamos hablando, la política financiera, tanto de la familia como de las empresas, tiene que ser muy cuidadosa, muy responsable. Porque no va a tener el mismo costo endeudarse hoy o dentro de 6 meses, 1 año, 2 años, las tasas de interés van a seguir subiendo que lo que pasamos hasta ahora, las últimas 2 décadas, vamos a ponerlo así. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Vamos a ver cómo se desenvuelve la economía mundial en los próximos meses y sin duda les vamos a estar consultando nuevamente. Así que muchas gracias por su tiempo y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.